necesitan asegurar que la descomposición es única. ¿Ah? Entonces, aunque ya probamos la existencia, ahí ya acabamos, no tenemos unicidad todavía. ¿Sí? Entonces, la observación es que esto no prueba la unicidad de la U en K. Que otra vez, sí, prueba la unicidad de la W, pero sujeta a la G-gorro. Si cambian la G-gorro, pues obviamente pues en principio debería cambiar la W, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? ¿Cómo se ve que cambia? Pues simplemente acá. Entonces, el punto de ahora del argumento de unicidad es que debe ser independiente de esto que hice. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es demostrar que U en K es la única solución de 1. ¿Va? Bueno, pues entonces sean U1 y U2 elementos en K. Entonces U1 menos U2 es igual a U1 menos G-gorro más G-gorro menos U2. Entonces, gamma 0 de U1 menos U2, esto va a ser 0. Ajá. O sea, va a ser gamma 0 de U1 menos G-gorro menos gamma 0 de U2 menos G-gorro, que es 0. Es decir, por lo tanto, U1 menos U2 pertenecen a H01 de omega, ¿no? Es lo que me dice el teorema de traza cero. Bueno, si es cierto eso, yo los puedo sustituir en la formulación débil que encontré aquí abajo, la que acabo de borrar, ¿no? Y por lo tanto, la integral sobre omega del gradiente de U1 menos U2 punto el gradiente de B de X, esto, ojo, esto vale 0. A ver, ojo. Eso es B. No. Ojo. Esto vale 0. Esto vale 0 por 1. ¿Sí? Eso vale 0 por 1. ¿Va? Esto es 0 para toda B, H01 de omega. Entonces vamos a tomar B igual a U1 menos U2 en 1. Ajá. Porque la podemos tomar porque ya sabemos que está en H01. ¿Ok? Eso quiere decir que entonces la norma de U1 menos U2 en H01 de omega vale 0, ¿no? Porque acuérdense que la integral de la norma al cuadrado de U1 menos U2
es la norma de U1 menos U2 por Poincaré en H01 cuando omega es acotado. ¿Sí? Y esto implica que por lo tanto U1 es igual a U2. Entonces, sí hay unicidad. Esa descomposición es única. ¿Va? Bueno, no única. Eso es falso decirlo. ¿No? La U es única. La U es única. La descomposición no tendría por qué ser única. Eso sí no. Pero la U sí es única. Lo que acabamos de mostrar es que independientemente de la descomposición que escojas, cuando la sumes, eso te da la misma U siempre. Siempre. ¿No? Entonces, como pudieron ver, entonces el punto para estos problemas inhomogéneos es el problema para la W. Se encontré la W, que a fin de cuentas es un problema homogéneo. Entonces, por eso es que nos centramos tanto en los problemas homogéneos, porque como les acabamos de mostrar, el no homogéneo lo podemos reducir a un homogéneo. ¿Sí? Nada más que ahora sí, la inhomogeneidad cambia. La inhomogeneidad, en lugar de ser una F en L2, que esté en H a la menos 1, es algo más complicado, que también esté en H a la menos 1. No hay ningún problema. Bien, nos acercamos al final, señores. Al fin. Con Christian, ustedes empezaron a ver teoría de regularidad. ¿Va? Ustedes empezaron a estudiar desigualdades de este tipo. U en HM más 2, menor o igual que alguna constante, por la norma de F en HM. Para una U que satisface este problema. U en H01 sobre omega, ya saben. ¿Ah? Fíjense, ¿qué les dice esto? Que si la F está en HM, la U va a estar en HM más 2. Esto se llama teoría de regularidad. Teoría de regularidad, a fin de cuentas, se reduce a encontrar una desigualdad, ¿ok? De tal manera que esto, la norma de la inhomogeneidad, siempre controle la norma de U, pero de un grado más grande. ¿Sí? O sea, una norma más grande. ¿Va? Aquí lo dice. F en HM implica que U esté en HM más 2. Ganaste regularidad. No nada más suponiendo que F esté en L2. ¿Sí? Ok. Quedamos que para encontrar soluciones débiles, clásicas primero hay que pasar por la débil. Pero voy a dar como un tipo, voy a ponerles en contexto lo que les dio Christian y lo que les di yo. Vamos a ponerlo en contexto de una manera distinta. Y se vale también para esta ecuación el mismo análisis, y se vale también, y todo esto que hice, el problema inhomogéneo, las mismas cuentas, se vale para la ecuación grandota que vimos, ¿no? X por U igual a F. También se vale. Y el análisis que Christian les está dando también se vale para la ecuación grande. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Va? Obviamente las cuentas se hacen un poco más complicadas porque hay que lidiar con la A, la C, bueno. Pero tampoco es... La idea es la misma. Entonces... Entonces, ustedes quieren probar existencia de soluciones clásicas. ¿Cuál es la receta a seguir? ¿Cómo probar existencia de soluciones clásicas? Y vamos a
agarrarnos una ecuación, que ya saben, con Lax-Milgram la puedo tratar. Ajá. Y todo lo que hemos visto se lo podemos aplicar. ¿Sí? Nada más es como es un ejemplo, es un caballito de batalla. ¿Sí? Pueden haber puesto otra ecuación, pero les pongo esa nada más para fijar ideas. ¿Cómo pruebo existencia de soluciones clásicas a esto? Con una condición de Dirichlet. La frontera de omega igual a G, pero ya saben que es lo mismo si estudio el caso cero. El caso cero es el importante estudiar. Ok. El inhomogéneo se reduce a ese. Bueno. Primero, tienen que entender la jerarquía de soluciones. Ajá. Primero tienen la solución, en lo más bajo de la jerarquía tienen la solución distribucional. ¿Qué es la solución distribucional? La solución distribucional es una U en D', tal que en sentido distribucional, es decir, menos delta U más U menos F, phi en D' D es igual a 0 para toda phi función de prueba en omega. Eso es una solución distribucional. Pero como ya vimos, al permitir que U sea distribución, pues puede que no sea una función, no venga de una función L1 log. Entonces te metes en problemas. Ajá. Bueno, después sigue la solución débil. Solución débil. Ajá. Que en este caso va a ser la integral sobre omega del gradiente de U por gradiente de B más la integral sobre omega, vamos a ponerlo todo dentro de una integral, más U por B de X es igual a esto. Ajá. Ustedes prueban que existe una solución a esto. ¿Va? Vean, el gradiente de U, al ser L1 log, es una distribución. Entonces, bajo el emparejamiento distribucional, esta derivada la pueden pasar para acá. Y esto se convierte en esto. Y E. Toda solución débil, es distribucional. Toda solución débil es distribucional. El inverso no es cierto. Ajá. El inverso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Pues la delta de Dirac. ¿Sí? Ese es un caso, ¿no? Porque dices, bueno, si tú tienes la ecuación distribución U' igual a delta en una dimensión sobre un conjunto acotado, porque ahí vimos que esto es un funcional lineal continuo sobre H01, ajá, y resuelves, bueno, nada más que este es de primer orden. No, ni siquiera es ¿cómo lo pongo? Simplemente una solución distribucional no tiene por qué ser una función L1 log, ¿no? O sea, ustedes podrían tener una distribución que cumpla esto, ¿sí? Pero que no viene de ninguna función L1 log. Eso ya saben que existe. Entonces,
toda solución débil es distribucional. ¿Va? Toda solución débil es distribucional. El reverso no es cierto. ¿Va? Aquí lo dice. Toda solución débil es distribucional. Pero, ¿cuál es el chiste de la solución débil? La solución débil, o sea, es distribucional. La solución débil cumple que la derivada de u y u es L1 log. Esto es, como distribuciones funcionan como emparejamientos integrales. ¿Sí? Cuando aplico las distribuciones se aplican como emparejamientos integrales. Aquí están. Entonces, ya no es una... Aquí podrían ser deltas. Aquí podrías tener una delta que cumpla esto. Y todo el emparejamiento es así, en D'. Pero la diferencia con las soluciones débiles es que el gradiente de u y la u son L1 log. Las dos son funciones. Ajá. Lo único que no es función, no necesariamente es función, es la segunda derivada de u. Esa es distribucional, pero no necesariamente es débil. Ajá. Ok, bien. Entonces, ¿aquí qué ganaron? Si ustedes prueban la existencia de soluciones débiles, prueban la existencia distribucional y ya ganaron regularidad, porque ya saben que esto es tener un L1 log. Luego sigue el concepto de solución fuerte. Strong solution, le dicen. Solución fuerte. Es una U que está en H2 de omega, intersección H01 de omega, tal que menos esto de U más U igual a F en casi todo punto. Hay una diferencia, porque miren, esta de aquí, la solución débil, no satisface esto en casi todo punto. No, lo satisface así, en sentido de emparejamiento. Nada más que además satisface esto. Es decir, la solución débil es esto más esto, ¿no? Que es, esto es consecuencia de esto, ¿no? Es esto, ¿no? Pero otra vez, yo no le puedo sacar laplaciano a u porque yo no sé si tiene segundas derivadas. La solución fuerte sí. La solución fuerte, en ese caso la ecuación la entiendo en sentido de derivadas en Sobolev, de derivadas débiles. Ajá. Puras derivadas débiles. No confundir derivadas débiles, es decir, la solución fuerte exige derivadas débiles de tanto orden como la ecuación la exija. La solución débil no. ¿Sí? La solución débil exige quitarle un grado de derivada. Acá no. Acá no. ¿Ok? Entonces dices, bueno, una función u en H2 obviamente está en H01, entonces toda solución fuerte es solución débil y por lo tanto además es distribucional. Pero aquí ya tenemos esto puntual, entonces ya ganamos. Ahora, ¿cómo pasan de lo débil a lo fuerte? Eso es lo que les mostró Cristian. Les mostró Cristian, por ejemplo, que por ejemplo, si F está en L2 de omega, entonces menos laplaciano de u más u pertenece, esto es una función en L2 de omega. ¿Okay? Bueno, ¿cómo lo escribo? Imagínense esto. Como en particular, porque es todo un... Había que hacerlo primero en RN, en RN+, ya saben cómo, ¿no? Cartas locales, era todo una cuenta, ¿no? Pero fíjense, si U es solución débil, caray, bueno, aquí no es. Si U es solución débil y la F está
en L2 de omega. Entonces, fíjense, ¿se satisface eso de allá? Ajá, ¿se satisface eso de allá? Ok, bien. Entonces, chéquense esta. La integral del gradiente de u por el gradiente de b de x es igual a la integral sobre omega de f menos u, ¿ok?, por b de x para toda b en h01. ¿Sí o no? ¿A poco no? Ok. ¿Se acuerdan de ese resultado de regularidad que les dejé en alguna tarea? Que les decía algo así como que demuestra que si se satisface que la integral de u por el gradiente de phi era un funcional lineal continuo sobre las funciones de prueba, entonces la u estaba en h1. ¿Se acuerdan de ese resultado? Fíjense, aquí les estoy diciendo algo así. Aquí les estoy diciendo, tú ya sabes que existe u, ¿ok? Ya sabes que existe u. La u ya está dada. Es una solución de m. Pues a fin de cuentas esto vamos a ponerle otra cosa, vamos a ponerle w. ¿Sí? Entonces fíjense, eso me dice que la integral sobre omega de el gradiente de u punto el gradiente de b de x es menor o igual, y por Holder, eso es menor o igual que la norma de w en L2 por la norma de b en L2 para toda b en H01 de omega. ¿Eso qué me está diciendo? Fíjense, me está diciendo que entonces, si ustedes definen esto como lambda u de b, me está diciendo lambda u de b es menor o igual que una constante, porque aquí esto ya está dado, por la norma de b en L2. Ajá. Para toda b en H01 de omega. Eso quiere decir que en particular es válido para toda b función de prueba, ¿no? Las funciones de prueba están metidas en H01. ¿Sí? Ok. En la norma en L2. ¿Sí? Entonces, por teorema BLT, es decir, por lo tanto, L de u es funcional, lineal, continuo, sobre las funciones de prueba con la norma de L2. Vamos a ponerle L2. ¿No? Entonces vamos a aplicarle BLT. Por BLT tenemos que existe una única extensión que preserva la norma, existe un único lambda gorro de u, ¿ok? Tal que lambda gorro de u por b también es menor o igual que esta constante c. Vamos a ponerle otra cosa. Ya le puse b, puse ya w, ya puse w, sí, ya puse w. Vamos a ponerle pues z, para todo z en L2. Es decir, lambda u gorro es un funcional lineal y continuo sobre L2. Bueno, por lema de Riesz aplicado a L2, existe un único, caray con estas letras,
¿qué le pongo ahora? Un único P en L2 de omega, tal que lambda u gorro de z es igual a P con z para todo z en L2 de omega. Es decir, que en particular es válido para toda phi función de prueba en omega. También es válido para funciones phi. Pero las funciones phi están acá, de donde partimos. Eso quiere decir que la extensión se convierte en lambda de u. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la integral sobre omega, el gradiente de u por el gradiente de b de x, y de hecho phi, el gradiente de phi, es igual a la integral sobre omega por una función p con phi de x para todo phi función de prueba. Para toda phi función de prueba. Y aquí ya estuvo. ¿Quién es P? ¿Quién es P? P, al estar en L2, por definición de derivada débil, es menos el laplaciano de u. Esta es la definición del laplaciano débil, ¿sí o no? Entonces P es menos el laplaciano de u. Y está en L2, entonces, ¿qué dices? Ok, ¿cuál es el resultado de esto? Esto lo vieron con Cristian en particular. Si ustedes tienen una función, que una función está en L2, la función f está en L2, y tienen la ecuación menos delta u más u igual a f, la f al estar en L2 implica que el laplaciano de u está en L2. Ahí está. Ahí está. Que es intuitivo. Es intuitivo porque fíjense, dices, pues mira, el laplaciano de u pues debe ser f menos u. Nada más que, dice, no pueden decir esto. No pueden decir, esto es igual a esto está en L2. Este argumento no prueba que el laplaciano de u está en L2 porque la solución débil no se satisface así. Así no se satisface. Por eso requerimos este argumento. Entonces, en sí, todo lo que hemos probado al suponer que la f está en L2, todos los resultados de existencia de solución débil, son existencia de solución fuerte. Como ven, tenemos soluciones fuertes. Cristian fue más allá y les probó luego. Ahora vamos a suponer que si f está en H1, la solución está en H3. Y así se fueron, ¿no? Entonces, todos los resultados que hemos visto, por algo le pedí la f que estuviera en L2, ¿no? Porque como les dije, le pueden pedir a la f que esté en h a la menos 1, que sea un funcional lineal. Sí, pero es que con f en L2, la solución débil se hace fuerte. Ganaste regularidad. Y como lo vieron con Cristian, si le pides más a f, más regularidad va a tener la solución. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que les acabo de mostrar es que regularidad en f implica regularidad en u. Ganamos regularidad siempre, señores. ¿Va? Entonces, tenemos soluciones fuertes. ¿Cómo pasas de solución débil a solución fuerte? Con teoría de regularidad. ¿Sí? Hagan una plana de eso. Ok, ya probamos entonces existencia de soluciones débiles. También probamos, hasta ahorita se los revelé, existencia de soluciones fuertes. Pero ¿y cómo paso? Esa es la última parte de la jerarquía. ¿Cómo paso a las soluciones clásicas? ¿Cómo pasamos ahí? Porque aún así, que tenga derivadas puntuales, o sea, yo necesito que tenga derivadas en H2 y que se satisfaga la ecuación puntualmente, pues eso no es que sea clásico. Para que sea clásico necesito que tenga
derivadas continuas y la función sea continua, ¿no? Entonces, las soluciones clásicas, tengo que U es de clase C2, intersección continua hasta la frontera, tal que menos delta U más U igual a F, y además U en la frontera vale C. Y dices, ay caray, ¿cómo paso ahora? ¿Cómo paso de lo fuerte a lo clásico? Con un último ingrediente, y son los encajes de Sobolev. Christian les dio un par, pero ¿cómo funcionan los encajes? Los encajes, fíjense, ustedes lo que van a hacer es esto. Ustedes van a probar van a darle regularidad a F. ¿Qué tanta? Bueno, tanta como la requieran. Eso va a implicar más regularidad en U, ok. ¿Y por qué quiero más regularidad en U? Los encajes de Sobolev en particular dicen que entre más grande sea este número, más posibilidades tienes de que sea una función continua. Esos son los encajes de Sobolev. Lo que vamos a mostrar es que el espacio HS está encajado en las funciones continuas si la S es mayor que la dimensión entre 2. Está encajado, es decir, cualquier función aquí tiene un elemento equivalente continuo. De hecho, es igual a una función continua en casi todo punto, es lo que vamos a mostrar. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre más le pidas a F, más vas a asegurar que U y sus derivadas son funciones continuas. Y ya la hiciste. Ya probaste existencia a soluciones clásicas. Es un camino largo. El resultado de los encajes de Sobolev que ya les dio Christian, ya lo tienen, pero yo se los voy a dar con transformar Fourier, y es más, se entiende mejor, yo creo. Van a ver. Porque luego Gligardo, Nirenberg, Sobolev y Mori son pesaditas las desigualdades, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el camino para probar soluciones, que existencia de soluciones clásicas? Y esto hay que hacer una plana. Primero pruebas débil, existencia de soluciones débiles. Luego pides regularidad para convertir soluciones débiles en fuertes, como le acabo de hacer. ¿Ah? De la fuerte, para pasar a la clásica, necesitas pedir más regularidad todavía, más regularidad, y usar un encaje de Sobolev. Así, prueban existencia a soluciones clásicas. Es la receta para el éxito. ¿Ah? Pasar por toda la jerarquía poco a poco. O sea, no es fácil probar existencia de soluciones clásicas, como acaban de ver. No, exige regularidad. Existencia y regularidad, cada vez más. Ese es el chiste. ¿Va? Vamos a verlo en la siguiente lección.